Bien, antes que nada me presentaré ante todos ustedes. Me llamo Marc Ribes, muchos de vosotros pues me conocéis, puesto que cada semana compartimos espacio. Soy trader profesional y cofundador de Black Bear, una empresa que nos dedicamos a analizar empresas y también pues hacemos formación para traders. Simplemente tratamos de enseñar un poco lo que es el mercado, la bolsa, maneras tradicionales de operativa bursátil y enseñando un poco los aspectos psicológicos que debemos de controlar, puesto que nos gusta distanciarnos un poco de lo que normalmente se dice, ¿no? De que aquí corriendo mucho se avanza más, y creo que la bolsa nunca ha sido así. En el mercado se requiere mucha paciencia, ¿no? Y los tiempos en el mercado son lentos, siempre hay complicaciones, y lo estamos viendo semana a semana, ¿no? Con algunos comentarios que podemos hacer en el mercado, y que cabe decir que no son de ninguna manera una recomendación, simplemente es mi opinión, en este caso como ponente, y que lo que pretendo es, intentar explicarles aquellas cosas que tratamos de hacer y que les puedan servir para mejorar su operativa, y que al final yo creo que esto es un camino en el que la formación es muy importante, puesto que tenemos que adquirirla en base a experiencia o experiencias, o en base a pues, la adquisición de ideas de personas que hace más tiempo que tenemos la oportunidad de estar aquí en el mercado, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la operativa con apalancamiento. Hablaremos de CFDs, de futuros. Al final, cuando operamos, tenemos que tener en cuenta que tenemos siempre una estructura diferente de productos. Productos, ¿vale? Y luego, evidentemente, nos encontramos con diferentes activos. Y este es el primer punto, hay que saber diferenciar. Los activos que tenemos de inversión pues son variados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la renta fija, tenemos la renta variable, luego tenemos activos alternativos, como por ejemplo la volatilidad o el VIX. Tenemos las materias primas. Dentro de materias primas, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos las blandas, que pueden ser las materias primas agrícolas, o las duras, las hard commodities, que pueden ser, por ejemplo, el cobre, el platino, el paladio, metales, básicamente. Luego nos encontramos también con el mercado de divisas, en el que cotizan diferentes pares, y luego también nos encontramos con el mercado de metales. El mercado de metales se compone por el oro y la plata, ¿no? Luego también nos encontramos con la energía compuesta por el petróleo, el gas, el heating oil, ¿vale? Es decir, hay diferentes activos, y un trader, cuando realiza su operativa, su sistema de trading, tiene que tener en cuenta todos estos factores, puesto que todos son súper importantes, absolutamente todos, pero yo creo que lo más importante en el proceso operativo parte del planteamiento, ¿vale? Luego el planteamiento nos lleva al producto, es decir, si queremos invertir en bonos, ¿qué productos disponemos, no? Queremos invertir en, por ejemplo, nos encontramos con el Bund. El Bund podemos adquirirlo mediante el CFD, ahí lo tenemos, reflejado en el monitor, o lo podemos tener también mediante el futuro del Bund. Bueno, tenemos dos alternativas. De la misma manera que también lo podemos hacer, por ejemplo, con el Eurostoxx futuro, y también lo podemos hacer con el CFD del Eurostoxx. Luego, al final pensamos, bien, yo quiero operar en acciones europeas. Podemos operar con acciones europeas, podemos operar con el Eurostoxx, podemos operar con el Eurostoxx mediante el CFD, el futuro, ETFs, ¿no? Hay diferentes tipos de productos. Luego, un broker nos tiene que permitir la flexibilidad en cuanto al producto y en cuanto, por supuesto, al apalancamiento y a las posibilidades operativas, ¿no? En este caso, esto es muy importante, porque hace unos años teníamos muchas dificultades a la hora de poder operar directamente desde todos los activos. Podíamos comprar simplemente acciones y al alza, y era muy complicado, no teníamos prácticamente ni tiempo real, ¿no? Luego en los años se ha ido desarrollando toda la industria, y yo creo que ahora estamos en un boom en el que el exceso de información pues incluso es un hándicap, ¿no? Bueno, al final uno tiene que aprender a filtrar, ¿no? Y a quedarse siempre
con lo que nosotros creemos que tiene que ser, ¿no? Que es la libertad de opinión, que cada uno, pues evidentemente, tenga fe en aquello que cree y en aquello que piensa, sabiendo que en el mercado el que hace bien el trabajo no es aquel que no pierde dinero. Es decir, yo creo que los rasgos más salvajes que definen a un emprendedor forman parte de la normalidad del mercado, ¿no? Y eso lo hace más exigente todavía. Es decir, un emprendedor audaz y valiente se va a tener que enfrentar a un conjunto de fracasos. Es decir, el otro día, por ejemplo, escuchaba en las noticias que un emprendedor de éxito de media tiene que fracasar 7 veces. Y eso, evidentemente, no quiere decir que el fracaso sea algo malo. Quiere decir que una persona que toma decisiones en la vida se equivoca. Y quien no toma decisiones, pues evidentemente difícilmente se va a equivocar, ¿no? Luego, el mercado, la toma de decisiones es momentánea, ¿no? Podemos decir casi diaria. Cuanto más estamos encima del mercado, más opciones tenemos de operativa, más decisiones tomamos, más errores tenemos, ¿no? La clave de todo este conjunto, de todo este puzzle, siempre parte, bajo mi punto de vista, de la gestión monetaria, del tamaño de la posición. Eso para mí es determinante, ¿no? Y piensen que tras muchos años de operativa y luego sobre todo la parte buena de formar es que te ayuda a ordenar un poco el caos, ¿no? Con el que un trader tiene que cohabitar. Es decir, vamos implementando pequeñas cositas cada día y al final tenemos un conjunto de cosas que hacemos que muchas veces ni hemos tenido tiempo de pararnos a pensar, ¿no? En aquello que hacemos. Y eso es un poco lo bueno de enseñar, que muchas veces te quedas planteando y pensando qué cosas haces para explicarlas y te das cuenta de que evidentemente es un conjunto, es un puzzle, yo creo bien estructurado, ¿no? Y en este caso, bajo mi punto de vista y pensándolo razonadamente, ¿no? Y esto es una opinión personal, creo que al final lo más importante en el proceso operativo es la gestión monetaria. Sí que es cierto que porcentualmente lo más complejo es la psicología y quizás es lo más determinante, pero la psicología la vamos a dominar única y exclusivamente si sabemos gestionar monetariamente bien la operativa. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro de los errores que cometéis o que cometemos, todos cometemos errores psicológicos como la codicia, el pánico, que eso se refleja como, bien, ya lo sabemos, muchas veces estamos operando delante del mercado, tenemos una posición abierta y luego queremos entrar. Vamos a servirnos ahora, por ejemplo, del oro, que el oro es un activo, ¿no? Y se puede operar con futuros, con CFDs o incluso en el mercado de Forex. Ahí tenemos CFDs, Chao US Dollar. Por cierto, un activo que con Interdin podemos operar con los mejores precios que hay a nivel mundial, no solo de España, sino que nos encontramos con unos precios excelentes. Y en este caso, fijaros, si ponemos el gráfico de una hora, nos encontramos con esto que estamos viendo ahí. Los que estáis suscritos con nosotros al Whisper, habréis advertido, como en los vídeos matinales estamos advirtiendo que la plata está manifestando un movimiento bajista. Vamos a poner un poco la plata para que veáis un poco de lo que hablo dentro del proceso analítico, ¿no? La plata rompe el soporte tras un movimiento bajista. Ahí lo tenemos, ¿vale? Esta es la plata, ¿no? En este caso nos encontramos con una pauta, ahí tenemos, una pauta triangular en la que el precio corrige y luego pierde el soporte, ¿no? Este tipo de patrón es muy típico. Normalmente es como una pelota, ¿no? Que cae sobre el suelo y cada vez bota menos. El tema es que luego cae y se precipita, ¿no? En este caso la plata, como correlación directa con el oro, nos está advirtiendo de algo. Y el oro evidentemente no ha perdido los niveles, ahora lo veremos, que se manifiestan en la plata. El oro es el XAU, XAU USD y la plata es XAG USD. El USD reflejado en dólares, que es el tipo de cambio normal dentro del oro, y el X bien, tiene que ver con metales. AU quiere decir aurum en latín y AG de argentum en latín, de ahí la codificación, ¿no? Lo podemos encontrar en cualquier tipo de divisa también, pero nosotros nos gusta operarlo de manera tradicional con el dólar de cambio, ¿no? En este caso, el oro, fijaros, que tiene una pauta parecida,
en cuanto a que es una pauta, podemos decir así incluso, triangular, se ha perdido algunos soportes. Ahí tenemos el triángulo más rectangular y luego evidentemente nos encontramos con esta pauta de soporte. Si entendemos que este es el soporte y esto es una dilatación, el oro lo que ha ido a buscar es este mínimo y luego está haciendo como un pullback. En este punto, esto es un gráfico semanal, pensábamos, vamos a ser bajistas, vamos a ir argumentando todo el planteamiento para llegar a la gestión monetaria y luego construiremos algo que seguro que os va a dar muchas ideas, pero el tema es que cuando vemos esto en un gráfico semanal de escala superior o, por ejemplo, mensual, nos da una información muy buena, porque yo creo que viendo esto, que es un gráfico mensual, filtramos mucho el ruido del mercado. Filtramos el ruido en cuanto a que un gráfico de corto plazo, oye, es que es estresante, ¿no? Lo que no cambia son las líneas. Esta línea que pintaremos ahora, fijaros, nos manifiesta puntos de máximos. Y si lo trazamos por el punto de los cuerpos, nos manifiesta puntos con referencias claras, ¿no? Porque al final los cuerpos de las velas, en este caso cierres mensuales, manifiestan el precio, y el precio es el consenso del conjunto del mercado. Luego, si queremos evaluar el consenso del mercado, es mejor evaluar los puntos máximos de cierre y apertura, y si lo que queremos es evaluar los extremos del mercado, los extremistas, podemos marcar los máximos, ¿no? Sea como fuere, ¿por qué no los dos? Los marcamos como zonas de proyección, les damos una anchura importante, pues es un gráfico mensual, y lo marcamos, por ejemplo, de color rojo, porque marcan resistencia, ¿no? Esto nos da una visión muy interesante. Luego el soporte queda claro dónde está, ¿ven? Yo creo que en este caso, viendo el gráfico mensual, en los 1211 puntos, tenemos un nivel de soporte, bueno, interesante, ¿no? Yo creo que como referencia sirve. En este caso lo pintaremos de color verde, le daremos una anchura, y ahora tenemos un primer encuadre del precio. Podemos bajar de escala temporal y el gráfico se mantiene, ¿no? Esto nos da unas zonas, pues hombre, que hay que tener en cuenta en el ruido operativo. Esto es un gráfico semanal. Si nos ponemos en un gráfico diario, veremos otras cosas, ¿no? En este planteamiento en el gráfico diario, ¿vale? Tenemos una dilatación en el precio y luego tenemos un pullback, ¿vale? El pullback reflejado en vela diaria y esta vela de repulsión, que es la que vemos hoy, es una estrella fugaz, ¿eh? Esto sobre la línea que se da, pues oye, tiene fiabilidad. Luego, ¿por qué no intentarlo? No podemos vender en la parte de mínimos. ¿Por qué? Y aquí es donde entramos en la operativa en apalancamiento, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de encajar este puzzle explicativo. Es decir, si nosotros vendemos en una fase de pánico, de breakout, que muchas veces cuando empezamos a estudiar, yo me acuerdo que cuando empezaba a estudiar análisis técnico, muchas veces era el punto, ¿no? Dices, ostras, veo el patrón, pero luego la operativa, ¿qué pasa? Que muchas veces nos lanzamos aquí, ¿no? En la fase de mínimos. Yo cuando empezaba, pues imaginaros, tenía 17, 18 años, con esa edad, un kamikaze del mercado, ¿no? Es decir, todo en ese valor. Imaginaros si hubiesen existido entonces los CFD, si hubiese entrado full margin en este caso, ¿no? Y eso tiene una conclusión o tiene una repercusión que es la quiebra. Es decir, el problema no está en el producto ni en el apalancamiento, sino en la condición propia de nuestras decisiones. Y eso pasa en el mercado y en la vida, ¿no? Al final somos esclavos de ellas, de lo que decidimos, y hay que acatarlo, porque una mala decisión nos puede permitir aprender y seguir creciendo como personas, ¿no? Y al final en el mercado lo bueno es que solo es dinero, es importante, ¿no? Pero hay cosas peores en la vida que decidimos y a veces las conclusiones o repercusiones son más trágicas, ¿no? En este caso, yo creo que hacer una buena gestión monetaria nos puede llevar a construir un proceso de aprendizaje, ¿no? Por eso que creemos nosotros siempre en la formación, porque al final la adquieres en el mercado o simplemente compras consejos y los llevas a la práctica pues con una operativa moderada, sin tamaño de la posición excesivo, lo que nos permite sobrevivir en el mercado mientras compramos experiencia, en este caso, en el propio mercado, ¿no? Bien, en este caso,
Tras muchos años de operativa, siempre pensamos lo mismo. El mercado, como decía Charles Dow, ¿no? Funciona como el océano. Hay mareas y luego hay olas, ¿no? Las olas arrastran la marea cada vez más hacia arriba en la playa, ¿no? Las noches suele subir más el mar. Pues esto es igual. A cada acción le corresponde una reacción, ¿no? Luego, evidentemente, entrar en un proceso de mínimos nos puede repercutir a que el mercado gire y que luego tengamos un proceso de ansiedad, ¿no? Fijaros cómo el mercado nos ha dado un rebote, un pullback, ¿no? Y en este caso nos ha dado ahora una repulsión. Ahí tenemos una subida importante de 1183 a 1220, pero si utilizamos el gráfico diario veremos una cosa asombrosa. Gráfico diario no, perdón, gráfico, por ejemplo, de 30 minutos. ¿Qué es esto ahí? En el momento en el que hay una pérdida y un breakout, que sería esto, ¿vale? Todo esto que vemos ahora aquí es la vela que veíamos antes de ruptura, ¿vale? Entonces, yo esto quiero que os lo grabéis a fuego, porque es el mejor consejo que os puedo dar, y es que hay que acorralar al precio. No penséis, porque a veces el precio llega a un nivel, o puede ser este, y pensamos, vendemos ya, ¿no? Y lo mejor es seguirlo. Si estuviésemos largos, para poder liquidar una posición, si hubiésemos querido salir, por ejemplo, vamos a suponer, una venta, si esto máximo es 1220, imaginaos que hubiésemos puesto una venta a 1221, que esto a veces pasa. Por un punto, por un tick, no salimos de la posición muy ganadora y luego nos quedamos atrapados sin saber qué hacer. Entonces, el tema es, si yo tengo un objetivo de salida, ¿por qué no acorralo el precio? Por arriba, por abajo, lo vamos acorralando. ¿En qué nivel me hubiese sacado? Me hubiese sacado en este nivel, pues en el de arriba por los pelos no me saca. Luego, el hecho de condicionar el precio hacia una encrucijada, eso siempre nos da una ventaja. Y en las salidas va muy bien, pero también en las entradas. Es decir, en este caso, el precio sube, llega a una zona de resistencias, fijaros, la hemos marcado en gráfico mensual, es el mínimo. ¿Cómo ha servido el precio para frenarlo, tanto en las caídas como ahora en las subidas, ¿no? Luego el precio se estabiliza y fijaros que no pierde ningún tipo de soporte. Esto lo veréis en el intradiario repetidas veces, ¿no? En este caso, si hubiésemos sido compradores, hubiésemos podido comprar en la parte de aquí, siendo vendedores, hubiésemos podido vender en la parte de arriba y luego utilizar gestión monetaria para proteger el capital, pero como la línea de tendencia sigue siendo alcista, pues bueno, hemos dejado que el precio fluctúe. Ahí ha sido la primera señal, en torno a que ha perdido esta línea más o menos, que ha sido más o menos por este punto, y luego ha formado otra directriz, que es esta de aquí, ¿vale? Vamos a hacer zoom, vamos a marcar la segunda línea, y en este caso, cuando el precio ha ido deambulando por este nivel, ya hemos visto claramente dos niveles, ¿no? Es decir, primero pierdes la línea 1 y luego pierdes la línea 2. En el punto de pérdida de la línea 2 hubiésemos podido entrar en cortos. ¿Dónde hubiésemos podido entrar en cortos? En principio, lo ideal hubiese sido este nivel de aquí, ¿vale? Caída, ahí. Luego, el segundo punto ha sido esta vela de breakout. Luego estaríamos también en zona de ventas. Como la caída ha sido más agresiva, o entramos aquí o simplemente tenemos que esperar. Luego hay que ver en el intradía, que esto es un gráfico de 30 minutos, en qué momento el precio nos dará la opción de entrar. Y luego habrá que entrar, ¿no? Ahí está la gracia de todo este tema. ¿Por qué? Porque llevar el análisis del largo plazo al corto plazo, ¿vale?, nos puede llevar a una cosa. ¿A cuál? Imaginaos que hemos entrado ahí, ¿vale? En perforación de la línea de tendencia, vela de cuerpo grande ratifica ruptura de soporte y en este caso hemos decidido entrar en la pérdida del mínimo decreciente, ¿vale? Es decir, en este punto de aquí, vela de cuerpo grande ratifica pérdida de soporte, entramos en mínimo decreciente, ¿vale? En este caso, el stop está claro, estos máximos. Estamos arriesgando 9,8 dólares por onza, ¿vale? Luego hay que calcular monetariamente qué capital disponemos encima de la mesa. Bien, si tenemos 9,80 dólares, ¿vale?, lo que hay que hacer es
dividir 9,80 entre 1, más o menos 25, que es el tipo de cambio, y estamos arriesgando 7,84 euros, ¿vale? Si queremos arriesgar 20 euros dividido entre 7,84, tenemos que comprar 2,55 onzas, ¿vale? Esto implica un tamaño de la posición, pues de 1.200, 2.400, unos 3.000 dólares. Ese sería el tamaño de posición adecuado para un riesgo de ¿qué? De 20 euros, ¿no? De 20 euros. Entonces, en los futuros, ¿vale? Tienen lotes establecidos. Es decir, cuando hablamos de un futuro del eurodólar, estamos operando por 62.500 dólares. Cuando operamos con un futuro del petróleo, lo estamos haciendo por 500 barriles. Cuando estamos operando con un futuro del DAX, estamos haciendo 25 veces el DAX, que si está a 9.000 puntos, pues imaginaros, el total exacto, 9.000 por 25, estamos operando por 225.000 euros. Futuro del Eurostoxx, 10 veces el Eurostoxx. Sería un futuro pequeño. Futuro del IBEX, 10 veces el IBEX. Estaríamos hablando de 110.000 euros aproximadamente, ¿no? Es decir, el futuro es más líquido, ¿vale? Y es más barato, ¿vale? Pero, evidentemente, el que sea más barato en cuanto a comisión, luego también tiene un hándicap, una contrapartida, y es que el CFD realmente nos permite gestión monetaria. ¿Qué es esto? Es decir, decidir qué cantidad ponemos encima de la mesa, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque ahora imaginémonos que nos sale bien la jugada. Entramos, no hay máximo creciente y el precio cae. Si cae el precio, nuestra idea, nuestro planteamiento tiene que estar basado en una hipótesis. Es decir, tenemos muchas ideas, muchas, ¿no? Y hay que generar ideas. Si nos generamos una expectativa en el mercado y esa expectativa parte de que solo vamos a invertir en el oro, invertiremos todos nuestros ahorros y esto nos hará rico, pues lo más normal es que esto nos lleve a nada. Ahora, si planteamos una posición moderada, es decir, en base a lo que queremos arriesgar, que pueden ser 20 euros, y es una posición, sí, no es muy ambiciosa, pero la ambición en el mercado la tenemos que generar a medida que el mercado nos da la razón. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Simple. Porque si nosotros creemos que esto va a generar tendencia y hemos entrado en 30 minutos, este punto mínimo, esto de ahí, tendría que ser perforado a la baja y tener una sucesión pues del estilo, no sé qué les diría yo, quizás no tan agresiva, ¿no? Pero un par de velas mínimo, 2 o 3 velas de caída, esas velas de ruptura que tenemos cuando cae el mercado, 1, 2, 3, 4, aquí freno y luego otra caída hasta 1100. Luego, ¿por qué no plantear en 30 minutos lo que nos permite el producto? ¿Qué nos permite el producto? Básico, el apalancamiento. Luego, si el precio llega a esta zona, ¿qué haremos? Doblar la posición. Si hemos puesto 2,55, pues ponemos 3, en este caso, un tamaño de posición de 3, y aquí podríamos 3 más, 3 lotes más, es decir, estaríamos ya con un tamaño de posición de 6. Bueno, ya la cosa empieza a ser un poco más voluminosa, pero lo mejor del caso es que el riesgo aquí es cero. ¿Por qué? Pues que estamos financiando la operativa con beneficios y eso sí es inteligente. Al final, lo difícil es construir la posición, lo realmente difícil. Luego, hay que ser ambicioso en el momento en el que el mercado nos da la razón, ¿vale? No hay que ser ambicioso antes, porque realmente esa ambición yo creo que es un poco ilusoria, ¿no? Puesto que el mercado hace lo que quiere y nosotros tenemos que pensar siempre, cuando entramos en una operación, que vamos a perder. Y esto les va a sonar raro, pero hay que tener esta actitud. Cuando entramos tenemos que pensar que vamos a perder. Eso nos hará tomar un riesgo más moderado. Y si es más moderado, podremos picotear hasta que el mercado dé la tendencia. Y luego podremos incrementar el tamaño de la posición. Esto convertirá que las operaciones que van mal irán un poquito mal, las operaciones que van bien irán bien y en algunos casos irán muy bien. Y esto forma parte del trading en tendencia. Otro tipo de operativa se basará más en el ratio de acierto, que si lo utilizamos en gráficos de largo plazo, pues es muy coherente y adecuado. Si lo utilizamos en gráficos de menos de una hora, el estrés no nos va a dejar llevar adelante el trading, ¿no?
José Luis dices, si doblamos la posición, si el precio retrocede, retrocede el doble. Hemos recorrido el trayecto completo del beneficio con posición simple y el pequeño retroceso con posición doble. Eso es así. Es decir, si hemos entrado en este nivel, vamos a ver, vamos a pintar una línea, ¿vale? Si doblamos la posición en este nivel, vamos a hacerlo grande, en este nivel doblamos, la mitad, ¿vale? Nos dará un riesgo de aquí. Entonces aquí es donde volvemos a lo mismo, José Luis, a las decisiones. Es decir, por ejemplo, y te voy a poner un caso real, ¿eh? Vamos a buscar, por ejemplo, déjame pensar, mira, dos casos, el eurodólar, ¿vale? Las dos últimas historias que hemos podido comentar, una por estar al margen y una que nos ha salido bien. El eurodólar, aquí no entramos, éramos bajistas de euros, yo creo que la idea macro de fondo era de cajón, es decir, nos encontramos, fijaros, nos encontramos con un mercado, en este caso este de aquí, en el que hay múltiples soportes, ¿vale? Todo esto son soportes. Y el mercado está en una fase, por aquí, cuando planteamos que hay un quantitative easing en Europa, ¿no? Y pensamos, ostras, si allí van a subir tipos y van a acabar las políticas monetarias y aquí las aplicamos, ¿qué va a pasar? Hombre, mercado bajista. Genial. Eso nos da una opción, ¿no? En ese caso pensamos, ¿en qué pares entramos? Entramos en el euro contra el dólar australiano, entramos en el euro contra el dólar canadiense, pero pensamos, aquí hay recorrido amplio, es decir, ahí, José Luis, la pregunta es, ¿apalancarías la posición ahí o buscarías una idea con objetivos? Hombre, yo aquí pienso que el precio caería, rebotaría, caería, rebotaría. Luego eso sí complica, como bien dices, el proceso de apalancamiento. Es decir, en este caso intentaría hacer pequeñas entradas e ir a buscar pues un rango que, bueno, que nos puede apetecer también de generar un beneficio. Nosotros nos gusta cada día más la tendencia porque es menos estresante, nos gusta tener volúmenes importantes de cosas que nos den. Y luego no me importa que tener una gran posición de algo que me dé mucho una vez, sino que quiero yo tener una cartera de cosas que me den constantemente. Y lo que me saque por cambio de tendencia, pues estaré el margen y lo bueno lo dejaré. Ese es el tema. Para que todo eso tenga sentido, la gestión monetaria, como decía al comienzo, es clave. Si nos equivocamos ya en la gestión monetaria, pues mal andamos. El caso es que aquí no duplicaríamos la posición. Y fíjate que luego el resultado es el que es. O sea, la galleta es tremenda en el eurodólar. Pero esos son factores que no son controlables. El mercado hace lo que quiere. Lo que es controlable por nosotros es tomar una decisión, ¿no? de qué es lo que yo busco en el mercado. El caso positivo, en este caso, ha sido el dólar yen, por ejemplo. Fíjate. Ahí tenemos el dólar yen. Fíjense cómo el dólar yen en 102, cuando amenaza en subida de tipos de interés en Estados Unidos, nos encontramos con esto de aquí. ¿Vale? Entramos en 102.62 o algo así, por aquí. ¿Por qué? Bueno, lo intentamos algunas ocasiones en este rango lateral, 8 meses con un rango lateral tremendo, Eso es una olla a presión, y en el momento en el que se habla de subida de tipos de interés, nos encontramos con el subidón, ¿vale? En este caso, planteamos lo siguiente, resistencias por arriba, vimos, o seguimos viendo en definitiva, esta como objetivo principal. Luego tenemos por aquí, en torno a los 110, una resistencia que entendemos menor y luego este punto en 105 que también consideramos menor. Ahí sí pudimos aplicar un planteamiento operativo de apalancamiento en tendencia a largo plazo, es decir, trading direccional. ¿Por qué? Pues hombre, porque no hay referencias por arriba, ¿no? Y creemos que tiene sentido buscar tendencia aquí. Es decir, uno siempre tiene que mirar hacia atrás a ver si hay arrepentimiento en el mercado. Esto quiere decir zonas de cortos y de largos que van a liquidar sus posiciones. Y esto evidentemente es inexistente en el dólar yen, ¿no? Ahí tenemos como
ha llegado casi al primer nivel, que es ahí, que nos ha permitido salir, pues fijaros, en el mínimo de la semana, en el mínimo de semanal, es decir, entra en tendencia y el sistema escogido para las salidas pues fue el mínimo semanal, creo que lo comentamos, Bernardo, no sé si estás por ahí, me parece que lo comentamos contigo, quiero recordar que entraste también a 100 y algo, ¿no? No sé si eras tú o creo que sí que lo comentamos. Bueno, el caso es que siempre uno tiene que ver hacia atrás. Hoy tampoco el planteamiento de la ponencia parte de la selección de valores, que es lo que denominamos, pero sí que la importancia de todo este tema es el uso de un CFD nos permite muchas veces tener una óptima gestión monetaria. Ahora, para hacer scalping, pues es más adecuado el utilizar un futuro, puesto que su apalancamiento y menor coste nos va a permitir pues, sacar mayor provecho al mercado, ¿no? Eso es lo bueno de operar con un broker como Interdin, que nos da la posibilidad pues, de tener acceso a futuros, a CFDs o a cualquier producto que va a ser más apto en función de qué tipo de operativa realicemos, ¿no? Bien, sí, Bernardo, saliste a 108, entiendo, más o menos ahí, ¿no? En el mínimo decreciente semanal. Bueno, ahí ves como tenemos velas de agotamiento, ahora vela de corrección, quizás podamos volver a entrar a estos niveles, o sea que ahí has hecho una buena operativa, le has sacado un bastante margen, o sea que genial. Bueno, vamos a ir continuando ante todo este tema, ¿no? Porque al final la parte de la gestión monetaria es determinante y luego el planteamiento operativo pues también lo es. Aquí tenéis que entender muy bien luego el tipo de trading que existe. Bien, entonces antes de comentar este tema voy a responder, veo que tenéis muchas preguntas. Daniel, me preguntas, para hacer una estrategia de pares en oro y plata, ¿se entra con el mismo lotaje en los dos? Por ejemplo, 0,5 o hay que ajustar los lotes. Muchas gracias. Buena pregunta, Daniel. No es así. Ojo con esto, ¿vale? Tiene que ser el mismo nominal, Daniel. ¿Qué quiere decir el mismo nominal? ¿A cuándo cotiza el oro? Vamos a suponer a 1200, ¿vale? ¿A cuándo cotiza la plata? Tiene que ser los mismos volúmenes, es decir, cotiza a 17 la plata. En este caso, lo que tienes que hacer es, calculadora en mano, si el oro está a 1200, ¿vale? Y la plata está a 17, pues ¿cuántos lotes de plata tienes que comprar por lotes de euros? Es decir, en este caso dividido entre 17, 70, Es decir, 70 por 17, 1200, ¿vale? Tienes que buscar la proporción. Luego los lotes serían para cada uno de oro, 70 de plata, ¿ok? Y en base a eso te generas el tamaño de la posición. En este caso, venderías plata, comprarías oro, entiendo, ¿no? Para comprar mayor debilidad, que es el caso de la plata. Pero tienes que equilibrar los nominales, porque de esta manera el mismo porcentaje de variación te afectará de la misma manera, Josema, comentas, cuando hablas de intradía, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque yo las operaciones, tras analizar la tendencia, entro en un gráfico de minuto y hay tanta volatilidad que es fácil que te saquen del mercado. Vamos a ver. Aquí yo creo que hay una equivocación sui generis, porque al final el day trading, y esto va a colación de lo que iba a explicar, o sea que si me permites, vamos a ver si hay otra pregunta, pues así lo enlazaremos. Me preguntas también, Josema, otra pregunta que tengo es cómo sabes cuáles son las resistencias. Siempre que marcas resistencias en el gráfico, yo veo muchas más de las que has marcado. Es que al final aquí tienes que pensar, Josema, yo al menos lo pienso así, es mi opinión, que hay que controlar los puntos máximos y los puntos mínimos, ¿vale? Siempre. Luego, las resistencias que se marcan las tienes que ver en base a los puntos de oferta y de demanda, de distribución y de acumulación. Quiere decir que el precio llega aquí y se distribuye. Llega aquí y se acumula. Este nivel de acumulación, ¿cómo es? Pequeñito. ¿Por qué? Bueno, a la vista está, ¿no? Ha aguantado el precio un momento y luego baja. Sí que sirve como punto de venta, como resistencia.
Luego hay que entender que estas líneas de soporte y resistencia en semanas, por ejemplo, fíjate, tenemos un gráfico semanal, ¿vale? Esta línea de ahí, esta línea es muy importante porque viene de un gráfico semanal, pero si te pones un gráfico de 10 minutos, esta línea la tienes. A esta le haría caso. Si trabajamos con un gráfico de 10 minutos y empezamos a tirar líneas, esto es un follón. Lo mejor es, para mí, esperar el momento adecuado, porque estas líneas tienen sentido. A mayor escala temporal, más operadores implicados, mayor es la fiabilidad de la operativa. Es más, yo entiendo que el análisis chartista se creó básicamente para entenderlo en un gráfico semanal. Luego lo hemos aplicado en un gráfico diario. Y sí que hay figuras, ¿no?, que podemos ver, pero lo mejor es entender lo que pasa a gran escala y que el gráfico de minutos nos sirva solamente para decir, como hemos visto antes en el oro, ¿no? Es decir, para tener referencias y poder gestionar el tamaño de la posición acorde a lo que vemos en el gráfico, que son líneas que tienen referencia evidentemente en gráficos de escala superior, ¿entendéis? Y eso es muy importante, ¿vale? Porque si no, será un follón todo este proceso, ¿no? Y la verdad es que hay que filtrar la operativa. No por más operar vas a ganar más pasta. Tenemos que centrar el tiro y seguir muchos activos para saber en qué momento entrar. Por ejemplo, otro de los activos que estoy siguiendo es el Cable. Yo soy alcista, me podré equivocar o no en cuanto a mi lado de mercado, ¿no? Pero da igual, lo importante es lo que yo haga en este caso con mi capital. Y fijaros que el gráfico trimestral me incita a una cosa. Esto es un gráfico trimestral, ¿vale? Me incita a lo siguiente. Es decir, tenemos una ruptura de este par, ¿no? Un triángulo. En este caso hay un pullback. Esto es una entrada. El objetivo hacia arriba es poderoso porque la caída ha sido vertical. Luego no hay resistencias hasta los dos. Entonces ahí es ver qué sucede. Si vuelve al rango, nos olvidamos. Si rebota hacia arriba, aquí a hinchar la posición, ahí volvería a apalancar la posición, ¿no? Esta línea me sirve de la misma manera que si paso un gráfico, por ejemplo, diario, pues fijaros, que es un poco lo que también hemos venido comentando por las mañanas. Quiero comprar Cable por el tema de Escocia que alimentó la caída y luego, evidentemente, sorprendentemente, podríamos decir, no se ha recuperado, pero fijaros cómo el precio ha mantenido la directriz bajista. ¿Voy a comprar mientras baja? No, simplemente es una cuestión de paciencia. Y luego cuando el precio fluctúe por encima del soporte, en este caso de las dos líneas marcadas, ahí es donde podremos bajar en un gráfico de escala temporal inferior de la escala que sea. Si es de 1 minuto, podremos comprar más lotes, pero nos equivocaremos más veces. Si es de 30 minutos, lo mismo. Lo ideal, quizás 1 hora en Forex, porque hay mucho ruido. Y en gráficos de 1 hora, los stops saltan menos. Luego sí, los tamaños de posición serán más reducidos, pero en este caso, lo que nosotros podemos condicionar no es el precio. Podemos condicionar qué capital asignamos en cada momento y en qué momento lo hacemos. Lo que no haré es asignar capital en un momento pues claramente bajista en el precio. Y fijaros que si hacemos lo mismo en gráfico horario, esta línea que se refleja por aquí, más o menos, pues tampoco ha sido superada. Es decir, no hemos visto ningún tipo de conducta en el precio que nos diga que tenemos razón. Luego, ¿para qué hacerlo?, ¿no? Hay que esperar que el precio nos dé una información. Yo creo que soportes y resistencias hay que buscarlos a largo plazo y luego aplicarlos en el corto plazo, porque eso nos permitirá, en base a los máximos y los mínimos, pues buscar una posición más apalancada, ¿no? Y es complicado, pero evidentemente, pues luego el pastel puede ser más grande, pero sí que es cierto que requiere más experiencia, no por eso sea que signifique que uno sea mejor o peor, significa la capacidad mental que tenemos para soportar estas cosas. Y evidentemente yo creo que el hecho de saber que esto funciona en base a éxitos y a sucesos, pues te hace estar más tranquilos. El hecho de no tener experiencias positivas, pues te puede llegar a hacer dudar y eso es bastante duro, ¿no? ¿Vale? Bien. Luego me dices, Francisco, dices, pero la pérdida sería mayor en caso de fallar, entiendo. La pérdida es la que tú acotas, Francisco. Tú pones entrada, pones stop y decides, 20 euros, 20 euros. Pregúntate siempre antes de entrar que vas a fallar y eso te hará reducir tu expectativa. Y luego además pregúntate
no qué pasaría si perdieses una vez, sino qué pasaría si perdieses 10 veces. Porque quizás 20 euros pienses es poco, pero si pierdes 10 veces 20, 200, bueno, es asumible. Si pierdes 200 dos veces son 2000, ya la cosa duele. Y a veces pasa, ¿eh? Y más en el intradía, es que no penséis que esto es fácil, quiero decir, hay que plantearse esas cosas porque de esta manera reduciremos el tamaño de la posición y cuando lo hagáis estaréis más cerca de ser consistentes, ¿no? Y de tener bastantes cosas que funcionen. Bien, lo que José Luis dice es, lo que siempre me planteo es si doblar cuando la tendencia estira a mi favor. A veces ha estirado tanto que rebota al doblar a mi contra o cuando retrocede dentro de la tendencia primaria intentando diferenciar entre retroceso o cambio de tendencia principal. Es mi principal dilema en gestión monetaria, es el tuyo y es el mío. Yo creo que este es uno de los debates internos que tenemos, ¿eh? A mí me gusta siempre valorar un poco lo que decimos el estado de la tendencia principal, es decir, si nos encontramos en un momento, ya veréis, a ver, no lo tengo ahí, si nos encontramos en un momento de mercado, fijaros, es que estas cosas quizás escapan un poco del argumentario, pero no está de más comentarlo, ¿eh? Ya veréis. Por ejemplo, en este caso, fijaros la importancia que le damos a la amplitud del mercado y a los indicadores y demás. Es decir, fíjate, este para mí es el mejor indicador que existe en la bolsa. Para mí, lo he desarrollado yo, ¿no? Pero es para mí, es al final amplitud de mercado en un gráfico así, no tiene más. He cogido las compañías, en este caso, de más de 100 billones de dólares de Estados Unidos, hemos puesto hasta 90 para que no se diga, y todo el Dow Jones, ¿vale? O sea, Nasdaq, Dow, un poco... Decimos, ¿cuánto sube el mercado? Un 41%. Luego, si miras el gráfico de la bolsa americana, dices, esto está muy alcista. Bueno, miras esto y dices, hombre, lo acompaña un 41% de los valores. Hombre, pues tan alcista no es. Luego ahí tenemos muchos gráficos, pero nos quedamos en este mismo estudio sectorial. Fijaros, si miramos las industrias, que son 10, ¿vale? Nos encontramos también con un 40%, más o menos lo mismo. Pero fijaros con los subsectores que incluyen pequeñas y medianas compañías, solo el 24% de los subsectores americanos de la bolsa son alcistas. Solo el 24%, ¿eh? O sea, ojo, eso nos condiciona la decisión, José Luis, de qué hacer. Es decir, en un momento en el que el mercado se ha desarrollado mucho y que no está acompañado de su amplitud de mercado, ¿qué hacemos? Hombre, wait and see, como dicen, es decir, reducimos el tamaño de la posición, excluimos el apalancamiento y definimos un estilo de trading. ¿Cuál? Swing. Buscamos tendencias de muy corto plazo. Un poco lo que veíamos con el eurodólar, es decir, al final uno tiene que ver más allá, ¿no? Pararse a pensar y decir qué cosas puedo sacar del mercado. Si ahora uno quiere anticiparse a un cambio de tendencia, porque por tercera vez en estos últimos años, y aquí lo hemos anunciado, esta la segunda vez, el mercado va a intentar cambiar su tendencia primaria. Luego pasa lo que pasa, pero esto que estamos viendo ahora lo hemos visto 3 veces en los últimos años. La primera vez respondió la Fed con el QE3 y la segunda vez ha mejorado ligeramente, porque la bolsa desde entonces ha subido solo un 5%. Entonces, la conclusión siempre es la misma. Estamos sujetos a lo que el mercado quiere hacer o hace en el corto plazo, pero tenemos que tener una visión más de conjunto, ¿no? Y eso nos ayuda a tomar decisiones, José Luis. Pero la duda que tienes es una duda que yo también tengo, ¿no? Entonces, Josema, nos dices, entonces, según tu explicación y retomando la primera pregunta, habrá veces que los soportes estén tan separados por el análisis realizado a largo plazo en los que nuestras operaciones no se puedan cerrar en el mismo día, ¿no? Yo es que mis operaciones me solían durar 15 minutos en abrirlas y cerrarlas, y creo que es demasiado poco. Sí, y si me permites, vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Del day trading, de cerrar las operaciones en el mismo día y de lo que me preguntas, Paula, referente al scalping. Bien, yo creo que hay un error de concepto en todo este tema, ¿no? Porque se nos dice mucho por ahí que hay que hacer day trading y que el day trading es muy fácil y que no nos engañemos. Yo creo que la disciplina, al final, hay 3 tipos de trading. Trading direccional, ¿qué es? Trading direccional, ¿qué quiere decir? Pues, por ejemplo, vamos a poner
Vamos a poner la lista, por ejemplo, el Dow. ¿Dónde está? O el SP. Futuro del S&P, ¿vale? Gráfico semanal. Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué es el trading direccional? Pues el que trata de coger la tendencia primaria, ¿eh? Es decir, la inversión en bolsa de toda la vida, ¿vale? Compramos y esperamos. ¿Qué es el swing trading? El swing trading, si entendemos que el mercado se mueve en impulsos y correcciones, ¿vale? Pues vamos a hacerlo así. Trata de coger más los swings, ¿vale? Es decir, estos movimientos secundarios, esto es un swing, intentaremos capturar estos swings en dirección de la tendencia primaria. Luego el swing trading puede ser de días, semanas y a veces meses. Es decir, el tema no es tengo que salir el mismo día, porque este planteamiento nos lleva a un defecto de forma, a lo que estamos diciendo. Es decir, tener miedo en cuanto a qué pueda pasar por la noche es no entender bien el concepto del mercado. Y me voy a explicar. ¿Podemos apalancar con CFDs sobre acciones? Sí, pero con muchas. Utilizamos gráfico diario y semanal, ponemos stops y veréis que normalmente en una cuenta tipo, si operamos con un gráfico diario y semanal, podremos comprar entre un 10 y un 20% de nuestro capital en CFDs. Pensamos, ostras, pues yo puedo incrementar por 10 ese apalancamiento. Claro, pero solo con beneficios. Luego compramos una cosa, compramos otra cosa y otra. ¿Que las tres arrancan en tendencia? Pues, por ejemplo, en la bolsa americana estaríamos hinchados de CFD sobre acciones, pero serían tamaños muy reducidos, de manera que, imaginaros que tenemos un 10% de nuestro capital en Pescanova, y Pescanova abre con un hueco del 40%. ¿Cuánto perderemos? Un 0,40. ¿No? Si lo calculo bien, o sea, un 40%. Si tenemos un 10% de nuestro capital y pierde un 40%, un 4%, perdón. Un 4%, bueno, hombre, es desagradable, pero si lo hacemos apalancados full margin, puede suponer la quiebra. Luego, las acciones las apalancamos de manera diversificada, compramos fuerza relativa positiva y un poquito de cada, gráfico semanal y diario. Cuando el mercado está en fase desarrollada, hacemos swing trading con índices. ¿Por qué? Pues porque los índices cotizan 24 horas, luego no pasa nada. Es difícil que nos abra con un hueco de más de un 2%. Es muy poco probable. Y si pasa y estamos en el lado correcto, por ejemplo ahora que estamos en una fase que el mercado baja y demás, ahí cuidado. Ahí no podemos hacer swing alcista porque el mercado está bajando. Haremos swing cuando el mercado sube. Eso quiere decir que si planteamos correctamente la operativa, es muy difícil que nos pase. Yo desde que opero bien no me ha pasado a la contra, me pasa bien, ¿vale? Luego, el mercado de divisas cotiza 24 horas. Eso sí que nos permite un apalancamiento más agresivo, porque es más dominable, es más controlable. Por lo tanto, nunca tenéis que tener ansiedad en el mercado, porque las grandes cosas, imaginaros que en este día hubiésemos comprado en un gráfico de 15 minutos y hubiésemos puesto un stop break-even y hubiésemos aguantado como jabatos, ¿no?, la posición durante varias semanas. Y luego todo este tema, fijaros, estamos hablando de una subida en puntos, 750 puntos del SP500. Estamos hablando de $50 por punto en un futuro. 750 por 10, estamos hablando de 7.500 por 5. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las grandes cosas están en el mercado. Luego es decisión de cada uno saber qué va a buscar. Y lo que va a buscar tiene que estar controlado por un tamaño de la posición muy reducido en el comienzo y utilizar técnicas de gestión monetaria para intentar sacar el máximo partido del mercado. Evidentemente no es fácil, pero hay muchos sistemas de gestión monetaria, Fixed Ratio, Fixed Fractional, la F óptima, apalancar el tamaño de la posición en base a la volatilidad, etcétera, etcétera, que nos permite continuar los movimientos en tendencia, solo arriesgando cantidades de ganancias en el mercado, ¿no? Y eso es lo que nos acerca más a la parte profesional, que es limitar al máximo las pérdidas y luego tratar de ponderar las tendencias hacia arriba. Y eso es el trading en tendencia, conocido como tal, que se puede operar con swing trading, con day trading o con trading direccional. El day trading, al final, lo único que tiene que hacer es cerrar el tamaño de la posición en el mismo día.
Pero yo pienso que el day trading es algo que un operador tiene que combinar con todo, ¿eh? Es decir, a veces hacemos day trading, vamos a buscar retorno, rentabilidad, riesgo 1 a 1 y nos da resultados positivos, pero tampoco es la panacea, ¿eh? Lo que realmente nos ha hecho estar tantos años en el mercado es el trading en tendencia, y esto es así, no hay otra, ¿eh? Evidentemente hay robots y hay cosas que hacen high frequency y todo este tema, ¿no? Pero tienen mucho dinero en sus manos, ¿eh? Y a veces pues evidentemente les permite utilizar muchas estrategias a la vez y los resultados, pues bueno, hay algún caso que ha salido bastante bien, pero no es lo que abunda, ¿no? Con lo cual, uno tiene que estar preparado para todo, para entender esto y saber, por ejemplo, a la vista de este gráfico, que si yo soy comprador, ¿qué haría? Pues hombre, estamos en soporte, intentaría comprar más o menos ahora, pero no ahora, sino cuando gire el precio, ¿eh? Un poco lo que hacíamos antes. No compremos algo que cae, sino que vamos a ser exigentes con nuestro dinero, ¿no? Esto es como si vamos a comprar algo, bien que regateamos, ¿eh? Muchas veces nos gusta regatear y en el mercado disponemos de grandes sumas sin hacerlo. Vamos a regatear, vamos a exigir al precio que rompa niveles y que nos diga que va a girar o lo va a intentar. Si eso sucede, se hará, ¿eh? De hecho, en esta vela estuvimos pensando hacerlo si hubiese habido pues un cierre alcista o un máximo creciente. Hubo una estrella fugaz sobre soporte, lo mismo que hizo el IBEX, y volvemos a la parte de abajo. Al final hay que ser exigente con el mercado, ¿eh? Hoy vemos una vela de aguante, esto es una vela de soporte, tenemos un martillo de reacción, es evidente ahí que vemos, ¿veis? Un aguante del mercado en zona de soportes. Esto nos va a dar paso a un rebote o nos va a dar paso al fin del mercado. Evaluaremos el próximo rebote del mercado para saber si es una primera corrección o un nuevo impulso. Bien, Joan, nos comentas, ¿a largo plazo tiene sentido comprar acciones con CFDs? ¿Qué pasa con las comisiones diarias? Yo, Joan, estoy encantado de pagar comisiones diarias. Y te voy a decir por qué. Si tu actitud es ganadora, ¿vale? Tú estás, por ejemplo, imagínate que esto es un activo, hemos comprado CFDs sobre el SP en este punto y hemos empezado a hinchar y estamos muy apalancados con esto, ¿vale? Decimos, yo tengo un sistema de salidas y el sistema de salidas va a ser esta media móvil de color rojo. Cuando esta media móvil de color rojo sea cruzada a la baja por el precio, me largo. Mientras eso no suceda, estás ganando dinero. Es decir, el tiempo te da más ganancias, fíjate. El hecho de tener un sistema de salidas y solo aguantar con CFDs y pagar intereses de cosas que te den dinero, pues yo creo que es la esencia de la economía, ¿no? Que el apalancamiento crediticio en las empresas tiene sentido cuando realmente le sacamos más retorno que el coste financiero. Y aquí es igual. En este caso, las cosas que van mal nos saca el sistema, pues fuera, y ya está. No pagaremos intereses por cosas perdedoras, sino solamente por cosas ganadoras. Así sí tiene sentido, ¿no? De otra manera, pues obviamente, como bien dices, no tiene sentido. Salvador, dices, hola Marc, dos preguntas. ¿Ves correcto tomar posiciones en CFD sobre índices basándose un 90% en análisis técnico? Estoy empezando a leer Trading in the Zone de Mark Douglas para mejorar el control de mis emociones en el trading. ¿Podrías recomendarme algún libro sobre psicotrading? Yo lo que hice, Salvador, fue ir a un psicólogo. Eso es lo mejor, ¿eh? Entonces, no por explicarle problemas, sino para tratar de que te explique cómo funciona las emociones. Y verás que hay ejercicios muy interesantes que nos permiten entender que somos al final seres, ¿cómo te diría?, emocionales, ¿no? Un poco, y eso te ayuda a entender mejor tu comportamiento y evaluar tus recuerdos. Hay una cosa muy interesante que se conoce como el marcador somático, Antonio Damaso, muy interesante, si queréis buscar por internet, que merece la pena, pero no hay libros que expliquen muchas cosas de psicología. Este que comentas de Mark Douglas, Trading en la Zona, está también traducido en español, es muy interesante, para mí es el mejor sobre psicología individual. Si quieres aprender psicología de masas, te recomiendo el libro que tiene este título, Psicología de masas, de Gustave Le Bon. Es muy breve, no es de bolsa, pero yo creo que bien podría ser aplicable. Si diera tiempo, nos comenta José Luis, a ver si pudieras comentar las posibilidades de soporte del DAX en los 9.000. Lleva 4 rebotes en esta zona desde diciembre de 2013. Pues sí, vamos a comentarlo. Al final, fíjate lo que está haciendo el SP.
nos estamos encontrando en la antesala de lo que bien podría ser un cabeza a hombros. No lo podemos decir porque evidentemente todo esto es el test de Herman Rorschach, no sé si los conocéis, ¿no? Es ver lo que queremos ver. Pero sí que es cierto que el solapamiento de este mínimo con el swing anterior marca debilidad y este es un punto claro de venta. Y ahí estaremos vendiendo, si nos permite el mercado. Y esto lo estamos viendo en el DAX como índice más débil que hay en el mercado, junto con las pequeñas compañías que están exactamente igual. Si miráis el Russell 2000 o el Dow Jones US Small Cap, está haciendo exactamente lo mismo que el DAX, que es una anticipación de lo que vemos en el S&P. Rango lateral, cabeza a hombros. Si el DAX pierde los 9.000 puntos, será el primer índice mundial que entra en tendencia bajista. Luego, mucho cuidado, ¿eh? Mientras no se pierdan los 9.000, pues seguiremos viendo pues, un rango de distribución lateral, nada más. Yo ante eso lo que haría es estar al margen. Si se pierden los 9.000, trataría ya de ponerme corto en el DAX, ¿eh? De momento, fijaros que el punto ideal era este de aquí. Ahora seguimos en rango. Vamos a pensar que el soporte hace su trabajo y que como mínimo veremos un rebote. Yo creo que ya llevamos unas semanas de corrección. Si esto pierde el 9.000 y el SP pierde esta zona de por aquí, este mínimo, automáticamente es probable que liquidemos casi todo lo que tenemos alcista porque el mercado nos daría un fallo global en su conjunto y tenemos ciertamente miedo con las posiciones alcistas porque hay una cosa que me preocupa sobremanera, que es esto. Esto es el margin debt, es la cantidad, fijaros, 2007, todo esto son créditos a la bolsa, margin debt es el margen, ¿no? Las garantías que tenemos para operar. Fijaros que esto detonó con un desapalancamiento gradual y luego un crash, y ahora estamos en una fase, o sea, esto es en base a 100, 1,50, casi a 2, o sea, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero en compras apalancadas en la bolsa americana. Luego esto puede tener una repercusión pues negativa, ¿no? Y lo valoramos, lo tenemos en cuenta. Luego si el SP pierde el 1900, hemos comprado puts para protegernos, pero la cosa se deterioraría, ¿no? Pero bueno, de momento no ha pasado eso, pero sí que el DAX es el primer gran índice que está a punto de entrar en tendencia bajista. Vamos a pensar que el soporte como mínimo nos da una opción de poder ver otras cosas, ¿eh? Carmen nos dice si se puede sincronizar por real time con Interdin. No es que se pueda sincronizar, sino es que Interdin nos da la posibilidad de operar directamente desde Pro Real Time, o sea que ya está incorporado y si tienes Pro Real Time y te estás pagando un dinero con tiempo real, pues no es necesario porque Interdin nos lo da y la verdad es que funciona muy bien esta plataforma para la operativa, ¿eh? Muy recomendable. Viendo el SP500 en mensual con el MAC, veo que se está repitiendo la situación de las últimas crisis. ¿Puede verse una tendencia bajista en el SP500 en el medio plazo? Sí, Salvador, todo es posible. De hecho, yo creo que las posibilidades de verla son elevadas. Todo lo que podamos decir ahora, al final son opiniones personales, ¿eh? Yo, por ejemplo, aquí ya os dije que me intenté poner corto. Siempre es el punto en el que te pones. Ahí tuvimos esta vela, pudimos proteger capital y salir. Luego lo hemos intentado por aquí. Desafortunadamente, pues hemos tenido compromisos en algunas cosas y ahí pude vender cuatro lotes de SP500. Esta vela me sacó en break-even, un poco lo que comentábamos, ¿no? de la dificultad. Y este día casualmente no estaba disponible. Y no puedo estar. Eso tampoco me agobia, ¿no? Porque entiendo que va a haber una reacción y ahí sí que trataré de estar de alguna manera. Hemos comprado puts, pero hay tiempo. El mercado es un gran transatlántico y sí que el margin debt pues me hace estar alerta de que algo pudiera pasar. En este caso, por debajo de 1900 me apresuraría, si así lo estimo oportuno, ¿no? Mientras eso no suceda, pues bueno, vamos a pensar que el precio sigue su lógica y que de alguna manera, fijaros lo que vimos en el fin del Q2, esto es el Q1 y el fin, un cabeza a hombros, que al final Bernanke se anticipa y pone el Q2 y el fin del Q2 no se anticipa y esto cae y queda contrarrestado con la operación swing, ¿eh? O sea que la FED ha estado muy encima
de la volatilidad del mercado. Y en las actas de la Fed muchas veces es algo que puede pasar desapercibido, pero hemos escuchado y hemos leído muchas veces cómo interviene en el dólar por ver un patrón de cabeza a hombros, ¿no? Luego yo pienso que aquí realmente han intervenido en este sentido, con lo cual no descartemos más cosas de la Fed para intentar controlar un poco la volatilidad del mercado, pero yo creo que una corrección sustancial de todo este tramo, pues hombre, va a pasar, no es que pueda pasar, sino es que va a pasar seguro. ¿Cuánto? No lo sabemos. Eso es una cuestión que tendremos que evaluar, ¿eh? Pero es evidente que el mercado pues está inflado. Evidentemente tengo mi opinión, ¿eh? Pero creo que tampoco corresponde. Cuando hablas de abrir muchas posiciones gestionando el capital, ¿cuál sería el porcentaje máximo que debería exponer sobre mi capital total? Y si pudiese ese porcentaje, ¿cuál sería tu consejo? Ahí, Mónica, yo soy una persona muy conservadora, ¿vale? Porque el mercado así me ha enseñado. Pero si me preguntas cuál es el límite de mi ambición cuando arriesgo beneficios, en este caso te diré ilimitado. Porque cuando tú generas un beneficio, tú imagínate que tienes 10.000 y has podido construir una posición y tienes 11.000, tienes 1.000 euros más. Luego esto se puede convertir en 13.000. Vas teniendo cosas que te generan más. Afortunadamente hoy en día no me fijo en el capital que tengo, sino solamente en mi operativa y trato de tener cosas que me generen más beneficio, ¿no? Y hay otras cosas que me generan pérdidas, por supuesto, y trato de erradicarlas, sacarlas y ya está, ¿no? Y es una cuestión de ir haciendo y de tener cosas que vayan bien. Luego, sobre tu capital inicial, si tú, por ejemplo, imagínate que has entrado en este punto del SP, ahora estás generando muchos beneficios. Tu dinero realmente, para mí, mi capital no es esto, no es este punto de entrada, es esto, multiplicado por, evidentemente, los beneficios que he sido capaz de generar. Y este nivel es la media, que quede claro, porque es el sistema de salidas. Luego, yo voy controlando mi capital en base al sistema de salidas. Si acierto las tendencias y estoy en los mercados adecuados, de cada vez tengo más capital. Y ese capital se ve lastrado por otras malas decisiones que tomamos, ¿no? Luego, el compromiso ahí es ilimitado, porque cuanto mejores tendencias tengas, el mercado más te da y más posibilidades de apalancar. Entonces, tu ambición cuando gestionas o arriesgas tendencias ganadoras tiene que ser ilimitada, siempre con coherencia, ¿eh? Pero me gusta hacerlo en muchos activos, ¿no? Yo recomiendo que os leáis, y ya con esto terminamos, quizás estaría bien algún día hacer un seminario de esto, porque realmente dice mucho de lo que tiene que ser la operativa en bolsa. Hay un libro que se llama La estrategia de las tortugas, de Faye Curtis. Es un trader americano que convirtió 2 millones en 30 millones tras un curso que hizo con Richard Dennis. Y en este caso, su socio se llamaba Richard Dennis, William Edhart, eso. Entonces hicieron un experimento de formar traders y demás, les dieron dinero y operaron, ¿no? Algunos perdieron, otros ganaron poco y el mejor fue Faye Curtis. Y explica en su libro, al final es muy curioso porque explica el sistema que él utilizaba, ¿no? Y cabe decir que cuando habla del sistema dice que hoy no sirve. Y esto pasa, ¿no? Los sistemas funcionan en función de cada mercado. Pero me quedo con lo que él explica y yo os lo recomiendo que os lo leáis. De hecho, si estáis en el Whisper y demás, tenemos vídeos ahí y lo podéis ver, ¿no? Hemos hecho algún vídeo al respecto, porque fijaros que él habla siempre del sistema completo, ¿no? Y esto es una cosa que merece la pena pensar, porque nosotros siempre decimos que un operador tiene que hacer un cómputo de trabajo, es un puzzle. Y el puzzle parte primero de la selección de valores, luego de la gestión de la pérdida, y la gestión de la pérdida es determinar el punto de entrada, el stop, el tamaño de la posición y luego proteger el capital. Y luego la gestión de la ganancia permite ilimitar el beneficio y luego, si es necesario, apalancar más o cambiar de escala temporal para intentar tener más amplitud de tendencia, una vez el capital pues ya parte de la base de que está totalmente protegido, ¿no? Luego, en el libro, él habla el sistema completo de trading y dice, primero, los mercados, que hay que comprar o vender, ¿eh? Nosotros decimos selección de valores y determinación del estilo de trading. Esto es un poco lo mismo, mercados, y explica un poco los mercados. Luego dice, dimensión de la posición, cuánto es necesario comprar o vender. Esto nosotros lo ponemos en la gestión de la pérdida.
Luego las entradas, también, los stops, las salidas y luego la táctica. Fijaros que el sistema en sí que buscamos cuando somos novatos, pues no es más que un Donkian Channel de 20 y de 40. Ya está. Máximo de 20 días o de 40 días largos. El tema en esta explicación, y esto es genial, es lo que él dice, ¿no? Que tenía que tener la convicción total en las reglas porque tenía un drawdown del 60%. Es decir, que en algún momento llegó a palmar un 60%. Y eso evidentemente lastra al operador porque te genera un estado de falta de confianza, ¿no? Bueno, eso es un poco el tema, que muchas veces pensamos que hay una forma de ganar en el mercado y el mercado, como decía Costolani, es el salario del dolor. Aquí no hay nada regalado, es una cuestión de sufrir, pero evidentemente es, yo creo, como una gran partida de ajedrez. Hay que poner las piezas en disposición del mercado y que luego el mercado haga su trabajo, ¿no? El nuestro es proteger el capital, ¿vale? Bien,